Soy Diana Pox. Y yo soy Isabel Izquierdo. Y te esperamos en la segunda temporada de Tras los pasos de las migraciones, donde narraremos algunas de las rutas y equipajes metafóricos de la migración, a través de la voz de las y los especialistas en el tema y sus protagonistas. Esta temporada además hemos preparado para ustedes Recomendaciones editoriales, recomendaciones musicales reseñas y muchas preguntas. Acompáñenos en Tras los pasos de las migraciones. El doctor Marco Polo Álvarez Domínguez es doctor en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es especialista en migración, violencia y derechos humanos. Desde una perspectiva antropológica, ha realizado trabajo de campo e investigación en albergues y centros de atención al migrante. Ha desarrollado investigación en los contextos de expulsión de migrantes en Centroamérica, en los circuitos migratorios que comprenden las fronteras y territorios del sur de México. El texto, Fronteras, Violencias de Estado, Migrantes y Derechos Humanos, forma parte del libro Criminología Feminista, editado en Tirant Lo Blanche en 2022. En él se discute el rol del Estado en las experiencias de violencia que viven los migrantes y sus comunidades, tomando como referencia el trabajo de campo realizado con la comunidad maya de Chuatroj. Hola a todas y todos quienes nos acompañan, nos da muchísimo gusto tenerles de vuelta aquí en Tras los Pasos de las Migraciones. El día de hoy nos acompaña el doctor Marco Polo Álvarez, quien nos va a estar compartiendo uno de los muchos textos que tiene acerca de migración. Nos gustaría comenzar con una presentación por parte de su propia voz y boca, así que adelante y bienvenido. Bueno, buenas tardes. Pues yo trabajo migración. Les comparto que, bueno, comenzaría un poquito con mi experiencia y cómo me acerqué al tema, ¿no? Que es un poco la duda, más bien los planteamientos que nos dieron para este espacio. Y bueno, pues yo les comparto que mi interés, bueno, yo de formación soy politólogo, ¿no? Entonces, en ciencia política se trabaja lo que es el Estado, ¿no? Entonces, pues hay diferentes formas de mirar al Estado, ¿no? Entonces, bueno, comenzando por ahí fue que empezó mi acercamiento, ¿no? El tema de esta famosa seguridad nacional y poder entender cómo esa seguridad nacional es parte de pues de un modelo de Estado, ¿no? Y que viene dilucidándose desde desde movimientos históricos, ¿no? Podemos señalar la Revolución Francesa y un montón de cosas donde se empieza a visibilizar y a mantener esta forma de organización política, económica y social. Pero para poderlo entender, pues uno se va topando con brechas, ¿no? O sea, la ciencia es un camino que te da la posibilidad de entendimiento, pero no necesariamente te lo pone así tal cual, ¿no? Uno lo tiene que aprender a digerir, aprender a mirar. Y bueno, yo recuerdo que me interesaba mucho entender el tema de esta seguridad del Estado, referente a la seguridad nacional, entonces comencé a estudiar esa parte. Y una vez nos tocó, bueno, entré a un diplomado que hablaba de este tema. Y una vez era el sexenio de Felipe Calderón, ¿no? Y en esa época era muy llamado esta lucha contra el narcotráfico que anunció Calderón, pues en ese momento no estaba tan criticada como ahora, ¿no? Se miraba esa idea del Estado, que tiene la capacidad bueno, lo que dice Max Weber, ¿no? El monopolio legítimo de la violencia en contra de los criminales o del crimen, ¿no? Entonces, a mí me llamaba la atención esa parte, ¿no? Y empecé un poco como a escuchar estas ideas que eran hegemónicas, que justificaban esta parte, ¿no? Y de repente empezaron a llamar, era cuando México estaba en el paradigma de seguridad norteamericano, porque era Estados Unidos y Canadá, ¿no? Y la imposición de la seguridad del Estado era desde ahí, ¿no? O sea, entonces se legitimaban muchas cosas. Y este especialista nos decía, no, pues lo que ustedes pueden ver que son en la frontera, pueden mirar migrantes, así lo dijo, prostitutas, y no pasa nada, ¿no? Y de repente, si miran un turbante haciendo referencia a algo oriental de Medio Oriente, pues se activan las alertas de seguridad, ¿no?
Y a mí me llamaba la atención, decía, pues eso cómo, porque aparte sí me indignó bastante que hablara así, ¿no? De que técnicamente estaba diciendo o sea, es muy jodido, ¿no? Porque hablan de crimen organizado y desde dónde se generan esas figuras del crimen, ¿no? Porque legitiman, por ejemplo, lo que le llaman prostitución en términos de estigma y que desde nosotros diríamos el trabajo sexual, ¿no? Y para también poder entender que las personas los proxenetas se ponen a hacer esas cosas, esos sí son los criminales, ¿no? Pero generalmente tienen licencia del Estado. Entonces a mí me puse a pensar esa parte, ¿no? Y luego yo veía el mapa, así como esos mapas de la papelería, bueno, de internet, ¿no? Y se veía bien chiquito Guatemala y decía, pues me lancé de mochilazo a ver qué onda, ¿no? Y efectivamente, ¿no? La seguridad de la frontera es muy porosa y pues, sí, pero sin embargo sí existe una vigilancia de eso, ¿no? Pues me llamó mucho la atención el tema y me puse a escribir ensayos en ese momento donde hablaba de cómo pues esta indignación, ¿no? Que yo expresé en contra de estas formas de mirar el poder político que planteaban una hegemonía, ¿no? Y que evidentemente iban en contra pues no sé, en ese entonces yo estaba medio clavado en estas lecturas de Antonio Gramsci que plantea el concepto de hegemonía y leía bastante a Luis Althusser y como esta onda crítica, ¿no? De cómo mirar eso, ¿no? Que fue una faceta que pasé, ¿no? Entonces sí, pues siempre estuve como con esas inquietudes y desde ahí comencé a escribir y ya después salió pues conocí la ENA, trabajaba yo con un amigo y postulamos, ¿no? Y dije, pues voy a meter mi proyecto de migración, ¿no? Al posgrado en antropología social y pues tuve la suerte que sí le llamó la atención a la doctora, que le dirige la línea de antropología de la violencia, que era la doctora Paloma Escalante, y tuve la oportunidad de poder ser recibido en ese espacio, ¿no? Y sí le gustaba un poco como la forma en la cual yo reflexionaba, que digo, pese a que en ese momento era más precaria que ahora, pero sí lograron mirar como ciertas bases que sí podían generar cierto desarrollo y poder plantear competencias más profesionales, ¿no? Ese fue como mi horizonte De llegada. Oye, muchas gracias de por llegar. compartir, porque a veces en el caso del podcast de migración, como que nos perdemos, hay muchas personas que asumen que no recorrimos el mismo camino que el resto de los estudiantes. Entonces, es muy padre y es poder empatizar con quienes nos formamos en migración, y Ok. encontrar cómo van digamos, estas cadenitas de nuestras pasiones, pero no solo nuestras pasiones personales, sino también nuestras pasiones y compromisos ideológicos con los autores que vamos leyendo, cómo se va construyendo nuestra propia formación. Es algo que pocas veces reflexionamos que nos encontramos de este lado de la pantalla. Muchas gracias, Marco. Y esto me lleva justo al capítulo que hoy nos compartes de fronteras, violencias de Estado, migrantes y derechos humanos como en la Ujú. primera pregunta que me salta con esta, sobre todo con la introducción, esta reflexión justo a la cuestión de el migrar y los derechos humanos, especialmente en el contexto actual en que las migraciones son el pan de cada día, no porque no lo hayan sido antes, o sea, desde toda la humanidad siempre ha sido migrante, sino por la gran presencia a nivel del discurso y bueno, también de políticas que se han Ujú. digamos que han tomado un privilegio de la voz y en la lista de noticias que se comparten hoy en día, ¿no? Y en ese sentido, de migrar es un derecho humano y cómo es que el Estado va a reformular la migración en términos de derechos o no derechos, ¿no? Porque efectivamente construye identidad, pero ¿qué tipo de identidades son las admitidas, ¿no? Y bueno, ahí nos lleva a las noticias actuales respecto a la gentrificación, al privilegio que se da por parte de ciertos sectores ante las necesidades de un grupo de migrantes muy específicos, en detrimento de los pobladores, pero también de otros migrantes, etcétera. ¿Qué nos puedes compartir al respecto? Pues mira, yo lo que puedo compartir en referencia a eso que escribí del artículo, bueno, el capítulo del libro que compartí, pues tiene que ver con esa forma en la cual ahorita, en esta época
global contemporánea se están percibiendo las migraciones, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí me tocó ver eh, el horizonte tan importante que plantea la antropología, ¿no? Por ejemplo, antropólogos clásicos como Levi-Strauss, como Franz Boas, que van mirando como esta forma en la cual, bueno, Levi-Strauss hablaba de cómo el ser humano tiene esa capacidad de poder simbolizar y significar el mundo, ¿no? Y este Franz Boas hablaba de esa famosa teoría del particularismo histórico, que era la forma en la cual no podríamos hablar de sociedades desarrolladas, sino de contactos culturales, ¿no? Esos contactos culturales tienen que ver con movilidad. Y hay muchas épocas de la humanidad y hay épocas donde la migración era bien recibida, donde había tenido otra acogida, ¿no? En los libros estos de historia de Estados Unidos, por ejemplo, te hablan de cómo se estaba poblando ese país y era a partir de migraciones, ¿no? Y eran bien recibidas y demás. Y ahorita nos encontramos en pues en una etapa donde están condenadas, ¿no? Y eso tiene que ver, yo pienso, ¿no? Desde cómo se articula un sistema, ¿no? Cuando uno trabaja en migración y te vas introduciendo a esta parte, te vas dando cuenta de un sistema global que evidentemente estratifica los espacios, ¿no? Y al estratificar los espacios va dictaminando qué identidades son las que sí son privilegiadas y cuáles no. Entonces uno se va dando cuenta que se trabaja, o sea, culturalmente una desacreditación a esas identidades que no son otra cosa que una alteridad, ¿no? Y que se representan a partir del miedo a mil cosas, ¿no? A que te quiten el trabajo, a que te roben, porque evidentemente detrás de esa migración pues está una cuestión de crisis, una cuestión de precarización de todo tipo, ¿no? Sin embargo, no se dan cuenta también de que es parte de una cuestión sistémica, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita bueno, yo trabajé en migraciones centroamericanas. Muchas de esas migraciones, gran parte, obedecen a la precarización de la vida en Centroamérica, en esa región. Entonces, y si uno analiza, pues tiene que ver con cómo se solidifica el capitalismo en Estados Unidos, cuando surge con potencia, ¿no? De ahí vienen incluso esos fenómenos como la mala salvatrucha, como estos fenómenos que solamente son referentes para estigmatizarlo, ¿no? Entonces la antropología te obliga a mirar esas identidades y entender desde dónde dialogan y con quién están dialogando, ¿no? Y muchas migraciones son así, ¿no? Tienen que ver pues con esta estratificación que hay a nivel global, ¿no? Donde se privilegia la parte occidental y esa parte occidental, va buscando este referente del hombre blanco moderno, ¿no? Eso también de lo moderno como es importante para este discurso de la migración, ¿no? Y pues uno va encontrando estas cosas y también se va dando cuenta como pues esta globalización que enuncia grandes avances tecnológicos, computacionales, en comunicación, hasta nucleares, pues se necesita para que funcione, pues varias personas que estén abajo, ¿no? Entonces ahí, bueno, o sea, yo empezaba a mirar eso, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cuando uno está haciendo el trabajo de campo, bueno, yo no me iba en avión, pero me iba en camión. Y me pedían el INE y yo, este INE es mexicano, pasa. No pasa nada. Pero cuando te detectan que no eres mexicano, ya sea por tu test de piel, por tu fenotipo, pues ya hay problemas, ¿no? Entonces, ahí es donde uno va encontrando en trabajo de campo como es que, pues ese discurso del mundo global es diferente para todos, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que yo fui mirando y ya después, encontrando también estas cuestiones históricas, ¿no? Que tienen que ver con migrantes que vienen huyendo, por ejemplo, del fenómeno de las maras, tal vez sí fueron maras o no, pero el chiste es entender justo cómo funciona este sistema. Y este sistema pues excluye personas, porque para poder posibilitar una vida en términos de consumo, porque estamos en una época de consumo. Entonces, la era del consumo, ya no estamos en la era industrial, es la era del consumo. Y esas migraciones obedecen a alimentar ese sistema, ¿no? Eso es como yo lo estaba mirando, ¿no? Por eso es mirar esas fronteras y como el sistema, o sea, también el Estado, ¿no? Esas violencias de Estado. El Estado se anuncia desde, bueno,
un horizonte importante más bien sería esta tesis weberiana, ¿no? Que habla del monopolio legítimo de la violencia, pero el Estado no puede estar operando a partir de esa violencia únicamente, ¿no? Necesita legitimarla y para poder legitimar su violencia tiene que desacreditar a las figuras del desorden, ¿no? Y en este sentido yo ubiqué a las migraciones, ¿no? Porque siempre son los que no tienen, por eso te quitan, roban, o sea, esa es la figura que se va alimentando, ¿no? Siendo, por ejemplo, en la frontera sur de Chiapas, pues puedes encontrar que muchos trabajadores son migrantes, ¿no? ¿Por qué? Porque les pueden pagar mucho más, mucho menos, perdón, que a los trabajadores que son mexicanos, ¿no? Y tiene, o sea, yo pienso que gran parte de eso es esta parte de el no reconocimiento implica el precarizar eh, sueldos, derechos, ¿no? Y sí tiene que ver con una cuestión económica, pero que se legitima desde estos códigos identitarios, culturales, ¿no? Entonces eso es lo que yo fui encontrando y bueno, cosas así como que incluso funcionan mediáticamente, ¿no? Recuerdo, seguro ustedes también recuerdan este reportaje de las noticias donde una migrante hondureña se empezó a quejar, que venían en las caravanas, y se empieza a quejar de los frijoles, ¿no? Que le dieron en un albergue. Y entonces, o sea, o sea, cuando tú miras cómo Pérez, dices, bueno, es un buen ejemplo que yo utilizo luego con mis estudiantes cuando hablamos de esta cuestión de estigma, de desacreditación social, que tiene que ver con, o sea, si uno es una persona que está abordando el tema, te das cuenta que a lo mejor sí es cierto que le dieron los frijoles echados a perder, a lo mejor la señora estaba tal vez un poco emocionalmente rebasada, por lo cual su expresión fue, pues no fue tan atinada, pero cómo lo manejaron mediáticamente en términos de mostrar el desagradecimiento, ¿no? Y Sí. hacia algo que es vital para el mexicano, que es los frijoles, ¿no? Entonces, ¿quién no se acuerda de los frijolitos de la olla de la abuelita? Porque fue lo que empezaron a decir en las noticias. Y es muy jodido porque desacreditaron a las migraciones, o sea, no era la señora, ¿no? Desacreditan a las migraciones desde ahí, o sea, y ahí se va alimentando eso. Son malagradecidos, son rateros, son, o sea, y ese tipo de cosas mediáticamente suenan muy fuerte. Y los encuentras pues ya en todos lados, o sea, también el país ha estado cambiando su rostro y tiene que ver con esos procesos. Siempre lo está cambiando, ¿no? Pero ahorita se ha visibilizado, ¿no? O sea, yo pienso que ya para estas nuevas generaciones, ya para muchos niñitos que vayan a la escuela, ya no les va a quedar bien el relato o este cuento que nos inventan de el águila devorando a la serpiente y esas estupideces que dicen en la primaria, pues ya no, porque ya sus papás, sus abuelos, pues vienen, no sé, de Haití, de Honduras, de Guatemala, ya son otras cosas, entonces el mundo está en esa etapa donde realmente ya el Estado-Nación está haciendo pues rebasado en eso, ¿no? En explicar esa identidad. Y pienso que sí se tendría que mirar hacia formas de reconocer estos procesos, ¿no? Que sí son importantes para todo tipo, ¿no? Para la cultura, para la economía, incluso para la política. No se vieron que hace unos meses estaban los panistas, ¿cómo se dice? Cuando inscribiendo a su partido a los haitianos, ¿no? Y en algún momento lo hizo Morena. O sea, o sea, el punto es que nadie quiere realmente comprometerse, ¿no? Entonces está usando de moneda de cambio y finalmente, pues son las figuras del crimen, la representación de una identidad del crimen, ¿no? Son ellos. Entonces yo lo escribí desde ahí, ¿no? Y como el Estado, pues sí tiene que legitimar eso, porque también un Estado que solamente ejerza la violencia desde su facultad de poder hacerlo, pues va perdiendo mucha legitimidad y evidentemente pues se necesita toda una industria cultural que posibilite esta parte, ¿no? O sea, no sé, yo recuerdo mucho cuando vino aquí a la EMA Carlo Ginzburg que decía, bueno, los antropólogos se refería a toda la escuela de antropología de esta versión boasiana, ¿no? Que tiene que ver con historia, con, con etnohistoria, con antropología social, lingüística, pero él decía algo muy interesante, decía, el antropólogo tiene que hacer explícito lo implícito, ¿no? Y eso implica develar cómo se construye el poder político. Y desde la migración es así, ¿no? O sea, nuestra chamba es ir mirando esta parte, ¿no? Porque también, no sé, yo cuando comencé a dar bueno, doy una clase de antropología de la migración,
me empecé a dar cuenta ya cuando busqué la bibliografía, ahorita ya hay más, pero en ese momento que todo se buscaba desde, por ejemplo, las remesas, ¿no? Estudios de remesas o los refugiados, ¿no? Y en el Colegio de México, por ejemplo, tienen pues, artículos sí muy interesantes, pero que te hablan como de estas migraciones que sí son exitosas, ¿no? Porque ¿qué hay detrás de un proceso migratorio exitoso? Pues, por ejemplo, una familia que puede perder su casa, su patrimonio porque hipotecan la casa para los viajes. Es lo que encuentras en trabajo de campo. Y el trabajo de campo te da un muy buen entendimiento del fenómeno, ¿no? Porque en las Claro. aldeas es lo que encuentras, ¿no? No, pues hipotecó su casa y la perdió. También están en los referentes de las personas desaparecidas, Claro. de Y los hay que se una perdieron en reformulación. las drogas. Hay de Sí, todo, ¿no? Entonces tú lo ves y te das cuenta cómo si está estratificado y cómo se privilegia una forma de ser en el mundo, ¿no? sí, se Porque está este cuento de la vinculando. diversidad. Sí, claro, perdón. Justo Marco, en el capítulo que nos compartiste, que es muy enriquecedor, bueno, presentas de manera magistral toda esta cuestión de la globalización neoliberal y cómo justamente está privilegiando el intercambio de bienes, ¿no? De mercancías por encima de personas migrantes. Podemos rescatar, Mm, por ejemplo, también tu trabajo de campo maravilloso que hiciste en Guatemala, si nos compartes ese proceso que tuviste, sí, aprovechando que nos estabas ya contando algo sobre ello, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo te internaste? ¿Cómo sí. desarrollaste ese trabajo de campo que fue fantástico, ¿no? Y que, bueno, una partecita está micro resumida en tu capítulo y seguramente eso es mucho más amplio. Pues sí, pues yo empecé primero en albergues y frontera, en Chiapas, y luego me fui a Arriaga, o sea, así empezamos muchos que andamos retratando estas realidades, ¿no? Y eso escribí una tesis en la maestría que se llamaba Serpientes y Escaleras, la cultura de la clandestinidad, ¿no? Entonces ya entregué la tesis, me titulé y mi directora me dijo, a ver, ya escribiste sobre estos tránsitos, ahora sería bueno que te fueras a mirar los contextos de expulsión, ¿no? Y ahí fue pues interesante, ¿no? Porque uno como investigador necesita tener pues seguridad, ¿no? O sea, porque se escucha mucho de la bestia, o sea, sí es un tipo de escenarios en los cuales un investigador se tiene pues que cuidar, ¿no? No te puedes exponer tan loco. Entonces, empecé a escribirle a universidades en Centroamérica, en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, y hubo un instituto que sí me respondió y que tiene pues un programa de pasantías de investigación que se llama INCEDES, Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo, y que trabaja en migración. Entonces ellos, me, les escribí, me dijeron que sí me recibían, y ya pues empecé, pues me fui así, ¿no? Recuerdo que ni siquiera tenía dónde llegar, ¿no? Porque, pues, no sé, como que, pues dije, ahí vemos cómo le hacemos. Y ya conocí, por ejemplo, la Universidad San Carlos, es una universidad donde hay estos dormitorios de estudiantes y demás, y empecé a trabajar en el instituto y conocer un poco su producción académica, ¿no? Que giraba mucho en migración y de repente pues hice un grupo focal donde conocí pues otro tipo de referentes que no son los que nos muestran en la tele, ¿no? Que ese es realmente el conocimiento migratorio, que te das cuenta que no solo son los pobres que suben en el tren, ¿no? Por ejemplo, ahí en Guatemala están los garífunos, que son estos guatemaltecos de origen africano, que están en el Caribe guatemalteco, ¿no? En una zona que se llama Livingston, y tienen otro tipo de referentes migratorios, ¿no? O sea, ellos no necesitan visa porque tienen esta onda del parentesco que les posibilita el tránsito. Y de ahí, pues, esa fue el primer acercamiento empírico, digamos. Y después me ofrecieron trabajar hacer un trabajo de campo en la aldea maya de Chuatroj, que es una aldea de componente étnico maya,
Entonces empecé a trabajar en las escuelas, ¿no? Y empezar a mirar esa aldea que tenía bueno, tenía grandes referentes migratorios, mucha dinámica migratoria, pues es como aprender a ver la migración, ¿no? Porque usualmente buscamos al migrante, pero también te das cuenta cuando, o sea, en las familias, cuando no está alguna figura parental, ¿no? El padre o la madre que migraron. Entonces empecé a trabajar con cineforos, empecé a hacer pues, algunas entrevistas, pero lo que fue muy enriquecedor fueron los cineforos, ¿no? Recuerdo que trabajé con una película de Eugenio Derbez, ¿no? Que es súper chistoso, pero es interesante porque uno estando acá y que se siente de cine de culto y demás, bueno, yo quería trabajar con esta de la jaula de oro, ¿no? Que estaba de moda y mostraba una realidad, pero me dijeron, no, ¿cómo vas a trabajar con eso? Porque hay muchas personas que aquí han vivido esa experiencia de no volver a ver a su familia. Había pues, personas desaparecidas en esa aldea, ¿no? O sea, y tú les pones eso y van a llorar y vas a generar una crisis y uno es donde empieza a aprender la investigación y dices, claro, y es interesante porque anuncian al migrante como esa persona trabajadora que está proveyendo a su familia pues de recursos, ¿no? Que se ve obligada a migrar, que es esta señora que es del Castillo y Derbez que se enfrenta a migrar y que sutilmente, o sea, hay que reconocer que esa película sutilmente muestra los riesgos de migrar, ¿no? Porque está el niño, el hijo de esta Kate, que es que se quiere, entonces aprende a mirarla así con esos lentes ya de investigación, pues claro, ¿qué implica migración? Pues familias fragmentadas, ¿no? Y qué implica, por ejemplo, un fenómeno muy, muy fuerte que está en las fronteras y que sí se está visibilizando más, los niños migrantes, ¿no? Entonces, ¿qué implica un niño en un contexto fronterizo, ¿no? Es de las más cosas más violentas que pueda haber y eso lo fomentó en la globalización. Entonces, empecé a trabajar esa parte y salieron muchas, o sea, empecé a inducir como una esfera donde podríamos platicar ya de cosas más personales, ¿no? Y de ahí salieron como esas gráficas donde muestran los efectos de las diferentes formas de violencia, ¿no? O sea, eso fue como empecé. Ya después conocí ahí, gracias a la Universidad San Carlos, conocí a un compañero que es de una aldea de refugiados, ¿no? Aclarando que también me encontré con este fenómeno de los 36 años de guerra que tuvo Guatemala, ¿no? Y son realmente lo que enriquece una investigación, es eso, ¿no? Cómo uno mira desde, pues sí, digamos, desde el escritorio, desde lo que lee, pero te das cuenta que, por ejemplo, hablar de migraciones en Centroamérica no puedes no mirar el contexto de guerrillas que hubo, ¿no? Y que de alguna manera obedece pues a interpelar un sistema capitalista y demás, ¿no? Y cómo ese sistema pues, se vuelve a mostrar como un sistema de dominación, ¿no? Que se van suscribiendo los migrantes. Sí transforman su vida, sí hay referentes, pero sí tienen muy altos costos para ellos, ¿no? Por eso es que yo sostengo pues, que la globalización está estratificada y no solo soy yo. Lo plantea, por ejemplo, si miramos desde Marx, cuando habla en el manifiesto comunista de las consecuencias él hablaba de modernidad, ¿no? Pero bueno, va inscrito un poco en este proceso de globalización hegemónica, ¿no? También lo retoman Bauman, Marshall Berman, Anthony Giddens. Si empezamos a buscar eso, vamos rastreando esto, cómo se estratifica. Y lo que se privilegia es el bienes de consumo, el intercambio de capitales, ¿no? Claro. Entonces fueron como unos hallazgos de investigación. Y aquí, justo en tus hallazgos y en tu capítulo que nos compartes, hay una tabla que me parece súper clarificadora de todo esto que nos estás narrando en este momento de viva voz, pero que, bueno, también se traduce en datos de investigación que se pueden incluso cuantificar, ¿no? Y la pregunta Ujú. clave que presentas es, ¿qué arriesgó cuando se fue a Estados Unidos? Eh, Me gustaría como que vayamos ahondando un poco en esa pregunta, justo porque creo que desde ahí podemos ver cómo, a través de la realidad, cómo se va viendo reflejado el impacto del neoliberalismo y también esta reconfiguración del Estado ante la migración actual para poder sostenerse dentro de ese mismo sistema, tanto globalizado como neoliberal, en el top de la hegemonía.
referencia a los datos que se presentan en el capítulo del libro, pues sí quería, bueno, les comento que esos datos son producto de la sistematización de un grupo focal, ¿no? Que ese fue uno de los aportes que tuve yo como parte de mi pasantía de investigación, ¿no? Porque muchas veces parece que están peleados los datos estadísticos con los datos que son cuantitativos, con los datos cualitativos, ¿no? Como el dato etnográfico, y realmente pues sí aprendí a cómo sistematizarlo, ¿no? Y bueno, en referencia a los resultados que, bueno, cuando preguntas qué arriesgas, o sea, porque son las valoraciones que te dan las personas que sí se han sometido a esta migración ilegalizada desde un estado punitivo hacia estos procesos que criminaliza a partir de identidades, te das cuenta que estas personas migrantes sí miran que su vida está en peligro, ¿no? Entonces es ahí donde estas teorías que hablan de un estado necropolítico que así como administra la vida para para estos personas que son como la representación de los ganadores de la globalización, también administra la muerte para los que son considerados prescindibles y los perdedores de la globalización. Y esa gráfica es lo que muestra esa parte, ¿no? No sé, ahí, pues sí, Foucault es el que habla de la biopolítica, pero después así el BMB empieza a hablar de necropolítica. Ya, en la UNAM hay una investigadora que se llama Ariadna Esteves que habla mucho de los procesos necropolíticos en la migración, y también Elisa Ortega Velázquez del Instituto de Investigaciones Jurídicas, ¿no? Y entonces te das cuenta de eso, cómo se administra la muerte en esos procesos, pero ya no es nada más la teoría, ¿no? Sino que tienes un referente empírico que es muy fuerte, ¿no? Y el punto es que, pues son hallazgos de investigación, que ya no es nada más que hayas leído lo que te gustó, ¿no? Que lo encuentras en campo. Entonces vas vinculando estas teorías a eso, ¿no? Y ya vas entendiendo, pues, cómo es este proceso, ¿no? Entonces, vas desromantizando este discurso hegemónico global, ¿no? Claro. Que Y en está ese de todos sentido lados, ¿no? podemos, claro, y en ese sentido podemos decir que estas violencias que nos parecieran ser más bien culpa del crimen organizado, se puede decir que más bien son violencia de Estado por una omisión de la regulación de los derechos civiles de los ciudadanos a la seguridad, o ahí podemos nombrar diferentes razones. No, yo ahí lo que podría responder es que yo, por ejemplo, no hablo de migraciones ilegales, hablo de migraciones ilegalizadas, ¿no? Porque si tú hablas de migraciones ilegales, estás reconociendo estos ordenamientos. Ahora, no es un llamado a delinquir, sino reconocer que evidentemente quien está criminalizando a la migración es un sistema de poder que lo rige un Estado, ¿no? Y es lo que yo veo, ¿no? Porque este tipo de temas sí te obligan a tener una postura, no puede ser neutral. O sea, aquí sí, ya cuando tú miras una realidad humana de una, bueno, ejemplo en los albergues, ¿no? Que miraba yo personas y me tocó trabajar con personas que estaban, que perdieron la pierna, ¿no? Mutilados, todas estas realidades son productos de un sistema global. O sea, todos los mutilados que sí se pusieron un poco de moda hace unos años, los muertos, ¿no? Si uno se acerca a las vías del tren, son esas realidades que te encuentras. Personas que las atravesó por la mitad del tren, personas que perdieron un pie, una pierna, un brazo. En los albergues encuentras eso. Y entonces y ya luego, si, eso fue en los albergues aquí en México, en las fronteras y en esta ruta migrante. Ahora, si te vas a Centroamérica y las personas que entrevistas de una aldea maya y de otros referentes, por ejemplo, los garífonas y te van diciendo, esas personas que tuvieron la experiencia de emigrar, que lo que ellos percibieron que más arriesgaron fue la vida, pues te das cuenta que hay un sistema que está prescindiendo de la vida de ellos y que tiene, o sea, la violencia significa, ¿no? Y esa violencia se quiere que se signifique eso, ¿no? Que eres prescindible, o sea, tu vida puede ser tomada, ¿no? Y no importa. Eso es como yo lo miré, ¿no? O sea, es eso. O sea, esa es la interpretación que le doy. Porque lo tienes que vincular, o sea, lo que pasa en los albergues no es ajeno a lo que pasa en las aldeas, ¿no? O sea, va vinculado, es todo un sistema.
Y sería interesante también mirar qué pasa en Estados Unidos, ¿no? Porque hay muchas etnografías que retratan las deportaciones, ¿no? Que hay detrás de una deportación también, ¿no? Y es como pienso operar el sistema capitalista en su dimensión, en su dimensión migratoria, ¿no? Desde esta región. Yo lo Claro. miro un poco así. Sí. Marco, bueno, sin duda la investigación que has realizado y que se resume, insisto, un resumen muy apretado, muy pequeño en el capítulo para toda la investigación que realizaste, pues bueno, es muy importante. Pero bueno, vamos cerrando con esta charla que hemos tenido contigo y nos encantará tenerte nuevamente en el podcast porque bueno, no nos falta todavía desmenuzar mucho de tu investigación y nos encantará conocer también las nuevas investigaciones y estudios que estás desarrollando actualmente. Si pudiéramos ir cerrando, Marco, para que nos compartas una reflexión sobre la resignificación de la violencia. ¿Cómo va reposicionando a las comunidades, particularmente a las que tú estudiaste, con las que tú estuviste colaborando y participando en Guatemala? Bueno, la resignificación tiene que ver con aprender a mirar, ¿no? Y eso es muy fuerte porque implica confrontar el dolor que implican estos procesos, ¿no? Y eso es un trabajo muy fuerte, ¿no? El poder mirar como, mirarte al espejo y mirar, o sea, mirar lo que es, ¿no? Y entender ese proceso como parte de un todo, ¿no? Y eso implicaría, bueno, eso implica un diálogo, ¿no? Con las comunidades que han sido atravesadas por estos procesos, ¿no? O sea, personas que han perdido a sus seres queridos, niños huérfanos, personas perdidas en, no sé, en drogas, en el mercado, no sé, o sea, todo lo que implica esta globalización que tiene su lado oscuro, ¿no? Entonces, sería una cuestión de mucho diálogo, de mucho entendimiento y de horizontes diferentes, ¿no? O sea, el plan, o sea, incluso lo hay, ¿no? En el Instituto de INSEDES, que les comentaba antes de la pasantía, se han planteado este tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, sí se necesita un poco pues no sé, esta inyección de recursos, ¿no? Que es un poco lo que se ha argumentado en este sexenio, ¿no? Que se necesita invertirle a estas regiones para poder como disminuir este tipo de procesos migratorios, porque esta cuestión de donde hay ciertos líderes políticos que alientan al desbordamiento de fronteras, pues la verdad es que no es viable, porque llega a generar más problemas. O sea, yo lo que pienso es que tendrían que, o sea, se tienen que apropiar de los recursos que puede proveer el Estado, ¿no? O sea, uno no, ahí no hablé, en ese capítulo encontré eso de las violencias, pero otra cosa interesante que encontré en la investigación doctoral fue, por ejemplo, un proceso de una aldea maya que estuvo implicada en la guerrilla y que ellos fueron refugiados de guerra. O sea, el refugio les posibilitó el tener tierras en México, luego pudieron regresar a su país con los diálogos de paz y ahí pusieron su aldea, ¿no? Pero eso tiene, o sea, a mí lo que se me hizo interesante es cómo el Estado también puede poder posibilitar esos procesos, ¿no? O sea, incluso toda la investigación de refugiados, pues el refugio es una condición que, que, que puede ser proveída por el Estado, ¿no? Entonces sería darle un giro a la política de Estado. Por eso es tan importante el Estado, porque es desde ahí donde se generan esas directrices jurídicas, políticas y esa forma de cómo se administra la vida, ¿no? O sea, yo lo miro por ahí. ¿Qué reflexiones tan certeras y tan fuertes nos dejas a nosotras y a nuestros y nuestras radioescuchas, especialmente en esta cuestión de que tanto el Estado es el que dirige las vidas, especialmente de las clases que están posicionadas y construidas discursivamente, pues en detrimento de sus derechos, ¿no? Especialmente un derecho central y humano como es el de la vida, ¿no? Nos Sí. encantó conversar contigo, te agradecemos muchísimo por haber estado el día de hoy con nosotros. A quienes nos escuchan o nos miran, les invitamos a consultar sus redes sociales y otros trabajos que ha desarrollado. Dejamos los links a todos estos espacios en la caja de comentarios y de descripción respectivamente.
Pues no sé si quieras brindarnos unas palabras de cierre para quienes nos observan o nos escuchan, o nos observan y nos escuchan. Pues les agradezco la invitación y esperemos después poder seguir platicando de, pues no sé, de esta temática y de temáticas referentes al tema. Bueno, el tema de migración, ¿no? Muchas gracias, Muchísimas Marco. gracias. Isa, Nada, agradecerle y invitarle de nuevo, por favor, para que participes con nosotras en esta conversación. Sí, pues bueno, nada, les, bueno, les estaremos escuchando. Déjenos sus comentarios, compártanos sus inquietudes. Será un placer. Nos escuchamos el siguiente mes con una nueva o nuevo invitado. Hasta pronto. Bye. bye.